Estado, la OCE, profesor de Derecho Bancario y bursátil en la Escuela de Posgrado de la PUC de la Católica, profesor de Conciliación y Arbitraje en la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, profesor del curso de Razonamiento y Argumentación Jurídica en la Academia de la Magistratura. Un fuerte aplauso para el doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad, la Corte Superior de Justicia de Lima y la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos ha tenido a bien, por intermedio de sus organizadores y colaboradores, invitarme para dictarles una charla, conferencia sobre este tema de vigencia o actualidad, que es el razonamiento y argumentación jurídica, en este caso en la práctica judicial, ¿no? Es decir, ¿qué se debe entender por razonar y argumentar? Antes de introducirnos en el tema o de explicarles en detalle de qué se trata esto, siempre me gusta tocar el siguiente tópico o la siguiente cuestión, ¿no? Hace 30 años, en la práctica judicial no se hablaba de los temas de razonamiento, menos de argumentación. Los jueces hacían sus sentencias a su entender jurídico y nada más. Nadie, ni en las universidades, ni en la formación jurídica, se hablaba del tema de razonamiento y argumentación. Esta es una tendencia de los últimos años, ¿no? Hasta el mismo Tribunal Constitucional ha señalado en algunas sentencias que la falta de motivación, ¿no?, trae como consecuencia la nulidad de las sentencias, y que es la debida motivación una obligación de todo juez para sustentar sus sentencias. Pero antes de ir a ver el tema constitucional o el tema teórico, filosófico, del razonamiento, de la argumentación, hay que ponernos a pensar en lo siguiente. Y la pregunta es, que se las hago siempre, es: si nosotros nos ponemos a pensar en el ser humano como persona, y yo digo siempre una pregunta: ¿qué distingue al ser humano de los demás seres, de los demás animales? La pregunta es: ¿el ser humano es un animal? ¿No? ¿Es un animal? Sí, es un animal, ¿no? Por eso a veces no escuchan ustedes: eres un animal, dicen, ¿no? Como insulto o como, ¿no?, a veces, ¿no? Pero tienen razón, hablando de razón. Si alguien le dice a otro que eres un animal, es correcto. Es un animal, somos animales. Pero ¿qué nos distingue a los animales de nosotros, que también somos animales? En primer lugar, que somos mamíferos, ¿no? Nosotros somos, dentro de la naturaleza, somos mamíferos. Sí, algunos dicen sí porque les gusta mamar. No, porque así el ser humano se ha criado, se crían. Todos los seres humanos como animales se crían porque amamantan, ¿no? Ya, pero ¿qué distingue al ser humano como animal de los demás? Entonces, yo pregunto esto y me responden: los sentimientos, ¿no? Los demás animales tienen, sí, pero alguien dice, pero sí, un perrito tiene sentimientos. Otros dicen no, que el ser humano es cruel, los animales no son crueles.
Bueno, hay muchas cosas que pueden distinguir, pero hay dos cosas que distinguen al ser humano de los demás. Y son sus facultades, son sus dones, facultades naturales que todo ser humano tiene. La primera es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? El lenguaje. O sea, el ser humano es el único que se puede comunicar mediante un lenguaje, pero ahí me preguntan y me dicen, no, profesor, pero también los loros hablan. Sí, hay animales que se comunican, sí, pero el ser humano es el único que se comunica mediante un lenguaje articulado. No, ningún ser animal se comunica mediante el lenguaje articulado. Y la otra diferencia es que el hombre tiene razón, ¿no? Ahí está muy bien me ha dicho. Es el único animal que razona, ¿no? Entonces, el lenguaje y la razón son las dos facultades que tiene todo ser humano y que le distinguen de los demás animales. Entonces, por eso, si alguien dice que te dice, eres un animal, bueno, sí, estás en lo correcto, tienes razón. Pero si me dice, eres una bestia, bueno, ahí sí habría que discutir, ¿no? Porque sí somos animales, pero no somos bestias. Entonces, esto que les digo ahorita es la base de lo que voy a exponer. Razón y lenguaje. Después me van a comprender y luego explicaré por qué la razón y el lenguaje son las dos bases de lo que es razonamiento y argumentación. Otro tema otro tópico u otra cuestión que quiero revelar o poner en relieve es la racionalidad. Los últimos tiempos, o alguno dice que son los últimos tiempos también, o los tiempos que vivimos, se está perdiendo la racionalidad. Pero si el derecho se ha hecho, los romanos hicieron el derecho para que el hombre sea más racional. Pero ¿cómo es posible que teniendo derecho no seamos racionales? Entonces, ¿por qué es importante el tema del razonamiento y de la argumentación? Es importante porque para darle racionalidad al derecho. Ese es otro aspecto también que quiero poner. El otro aspecto que es el uso moderno o el uso más sofisticado que se le debe dar al derecho. El derecho hace mucho tiempo solamente consistía en interpretar y aplicar. Bastaba leer el código y aplicarlo, punto. Pero ahora hay que razonar, hay que argumentar, hay que motivar. Bueno, ¿y cómo se hace eso, no? ¿En qué consiste? Ahora sí, entonces, luego de entender que el ser humano es un animal, pero que no es tan bestia porque razona y porque usa el lenguaje, ¿no? Ahora, es lo que menos se usa hoy en día. Todas las personas ahora están con el teléfono, usan menos el lenguaje. Hay un desuso del lenguaje. ¿Y qué decir de la razón? Menos razón, ¿no? Se está usando menos la razón. ¿Por qué? Porque el entendimiento se está atrofiando, el pensamiento se está atrofiando. Lo que se está usando cada vez menos, y acá en nuestro país se usa menos, poquísimo, es el pensamiento. Cuando se tiene que hacer un trabajo para pensar, a mucha gente lo piensa, que es en lo único que piensan, en no seguir pensando, ¿no? Porque si hay que hacer algo de trabajo, de pensar, o sea, de romperse un poco la cabeza, o prefieren pedir ayuda, o prefieren que el otro lo haga, o dicen, no, yo pago, mejor, si es un trabajo en grupo, mejor yo pago y uno piensa, ¿no? Pero entonces el pensamiento es lo que tiene que entrar ahora en el trabajo, el raciocinio, el pensamiento, el entendimiento. Y el lenguaje. Entonces, imagínense ustedes que
la comunidad, la sociedad, el ser humano pensase más, razonare más, entendiera más y luego usare más el lenguaje. A veces uno quiere algo y no es capaz de decir, yo quiero esto y por esto. Si uno a una persona, a un grupo o a la otra persona le dice quiero esto por esto, es decir, razona y argumenta, es seguro que va a conseguir las cosas. Pero muchas veces se quieren conseguir las cosas a la fuerza o haciendo que el otro adivine lo que uno quiere. Y este es el germen o este es el origen de los conflictos, ¿no? Si no hay razón y no hay lenguaje, hay conflicto. Entonces, esto es desde un conflicto interpersonal, conflicto de pareja, un conflicto de familia, un conflicto de sociedad, un conflicto mundial, ¿no? La falta de razón y la falta de lenguaje es el origen de los conflictos. ¿Y el derecho qué quiere? Que no haya conflictos o que se armonicen las relaciones. En una pintura de un pintor español se leía lo siguiente, dice, no sé si ustedes recuerden o hayan visto por ahí una pintura de Goya. Goya puso en un grabado y decía, el sueño de la razón produce monstruos. Entonces yo lo leí hace mucho tiempo eso, ¿no? Lo leí, bueno, el sueño de la razón produce monstruos. Pero ahora, revisando estos temas de razonamiento y argumentación y viendo cómo la sociedad, por cualquier cuestión tan simple, puede terminar en un conflicto o en un gran conflicto, o como hemos visto hace poco en las noticias, en la cárcel, por no razonar, por no explicar las cosas, se produce la monstruosidad, la bestialidad, ¿no? El sueño de la razón, ¿qué quiere decir? Que si el hombre deja de razonar y no razona, se va a convertir en un monstruo, ¿no? En bestia. Y esa es otra cosa, esa es otra diferencia del ser humano con los demás animales, ¿no? Que el ser humano tiene la tendencia a convertirse en una bestia, pero muy bestia, ¿no? En cambio, o sea, el ser humano es el único animal que puede matar por crueldad, por venganza, por, no sé, o sea, por gozo, placer. No vemos que otras bestias como un tigre, un león, mate solamente es por la ley de la naturaleza, o sea, supervivencia, coge la presa, satisface, alimenta a sus cachorros y ahí queda. Es el único ser humano, el único animal, el ser humano que mata por otras cuestiones tan bestias, o sea, ya se convierte en un monstruo, ¿no? Ok, entonces con esta introducción pasemos al primer punto. En nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Tenemos dos conceptos, el concepto estático del ordenamiento jurídico y el concepto dinámico, ¿no? El ordenamiento jurídico, o sea, el conjunto de normas es lo estático, ahí están las normas, pero estas normas tienen que entrar en aplicación, entonces ya estamos en un derecho dinámico. Esa es la diferencia que yo hago entre sistema jurídico y ordenamiento jurídico, ¿no? El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas que están ahí y el sistema jurídico es el derecho vivo, el derecho dinámico, el derecho que funciona, ¿no? El derecho concreto, el derecho que se cumple y se aplica. Entonces, ahí está el tema de la aplicación del razonamiento y de la argumentación. Desde este punto de vista, el derecho que se aplica, es decir, el derecho vivo, el derecho dinámico, se va a manifestar en las decisiones judiciales. Y acá otro concepto. ¿El juez qué hace? Si yo pregunto y digo, ¿cuál es la función del juez? Entonces muchos me responden, dicen, la función del juez es buscar la verdad, encontrar la verdad. Y no, yo pienso que no. La verdad procesal puede ser. La función del juez es únicamente adoptar una decisión judicial.
O sea, el fin y el objetivo de un proceso y de la existencia del juez es llegar a establecer una decisión judicial. ¿Y qué cosa es una decisión judicial? Es una respuesta frente a un caso humano, generalmente un conflicto, que requiere de una respuesta de la justicia. Eso es una decisión judicial. Entonces, la decisión judicial la adopta el juez. El juez decide. El juez no va a decir una verdad. Simplemente decide en base a lo que está en el expediente. Y el expediente es el universo del juez, ¿no? No puede ir más allá del expediente. Entonces, la función del juez, ya lo saben ustedes, en principio es interpretar el derecho, aplicar el derecho, la norma jurídica, y esencialmente es adoptar una decisión judicial. ¿Dónde va a estar contenida la decisión judicial? Va a estar contenida en una resolución, en una sentencia, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos, lo que se ha dado es la constitucionalización del deber de razonar, ¿no? La Constitución que exige, le exige al juez, a todos los jueces, que motiven sus sentencias, ¿no? El artículo 139, numeral 5 de la Constitución Política dice: es principio de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho. Es decir, que el juez está obligado constitucionalmente a motivar las sentencias en dos aspectos, tanto en los hechos como en el derecho, ¿no? Es decir, el juez tiene que sustentar los hechos en los cuales se basa su decisión judicial y también tiene que sustentar el derecho o la norma que va a aplicar, que está interpretando y le está aplicando. Esto se llama como la quaestio facti y la quaestio iuris, ¿no? La cuestión fáctica de hecho y la cuestión jurídica o cuestión legal de derecho. Quaestio iuris, quaestio facti. Y esto es importante porque igual en la labor de los abogados a veces hay un defecto, ¿no? Cuando ponen fundamentación jurídica, ponen artículo tantos del Código Civil, artículos tantos del Código Procesal Civil, artículo tanto del tal norma. Pero ¿eso será fundamentación jurídica? En mi concepto no, ¿no? Eso es simplemente una cita legal, una cita numerológica, ¿no? Es como que ahí puede encontrar los números ganadores de la tinca, ¿no? Pero solamente poner números de artículos, no. Y acá también un defecto que se puede encontrar en las sentencias. Si en una sentencia dice que se sustenta en el artículo tantos del Código Civil, pero sin explicar por qué y al menos poner el texto de esa norma jurídica en la sentencia, habría ahí un defecto también. Y hay muchas sentencias a veces que ponen que se sustenta en el artículo tantos y tantos del Código Civil. Sí, pero ¿qué dirá? ¿No? Ese es un defecto de argumentación. Hay que poner o a pie de página o el texto del artículo del Código Civil en la misma sentencia, o del Código Penal o de la ley respectiva, ¿no? Un juez no puede simplemente citar el número. ¿Por qué? Bueno, el abogado puede saber de memoria el Código Civil, entonces dice, ya ese artículo dice tal cosa. Pero la persona, el ciudadano que va a leer su sentencia, si le pones que se sustente en el artículo 221 del Código Civil, ¿qué hace? No, se va a quedar, ¿no? Entonces va a tener que ir al abogado y el abogado le va a abrir el código. Pero lo que se está pidiendo ahora a los jueces es que si citan una norma, que la expliquen, primero que pongan el texto de la norma y la expliquen, ¿no? No solo que pongan el número. Ahora, ¿qué es razonar y qué es argumentar? Ahí nomás.
ahí paso por paso. Ok. ¿Qué es razonar y qué es argumentar jurídicamente? Eso no está en ningún libro, yo lo he más o menos estructurado, porque siempre me he hecho la pregunta si es igual razonamiento que argumentación. Entonces yo he llegado a la conclusión de que hay que diferenciar qué cosa es razonamiento jurídico y qué cosa es argumentación jurídica. El razonamiento jurídico parte del concepto de lo que es razonar. ¿Qué cosa es razonar? Razonar es el acto del pensamiento, el acto del entendimiento, que tiene sustento en la lógica. Eso es el razonamiento, ¿no? Entonces, es interno, es un proceso interno. Pensar, entender, razonar, ¿no? ¿Y qué es argumentar o qué cosa es la argumentación? La argumentación viene a ser la expresión del pensamiento. Es decir, una vez que yo pienso algo, en mi mente está algo, entonces luego yo lo transmito, lo expreso, lo hago tangible hacia un interlocutor, ¿no? Hacia otra persona. Entonces, argumentar o la argumentación jurídica en todo caso sería expresar el pensamiento estructurado previamente en el pensamiento, ¿no? O sea, yo estructuré algo previamente y luego lo voy a expresar. Eso es argumentación. Por eso es que acá una primera lección de razonamiento y argumentación. No hables sin antes pensar, ¿no? Es decir, o no digas algo o no escribas algo si antes no lo has estructurado en tu mente bien, ¿no? Por eso alguien dice, es muy ligero al hablar, ¿no? No sé si han escuchado eso, ¿no? Se va de boca. ¿Por qué? Porque no pensó. Entonces, uno tiene que hacer un borrador mental, ¿no? Mentalmente uno puede estructurar ideas y luego borrarlas, corregirlas, encontrar los mejores términos, las mejores palabras y luego expresarlas. Entonces tiene que haber un proceso. Primero entiendo, razono, hago una estructura lógica y luego expreso. Entonces yo para venir acá, por ejemplo, he tenido que sentarme un rato en el escritorio, ver unas ideas, ¿no? Porque si yo vengo y luego hablo, dirán, ¿qué está diciendo? No sé. Entonces tengo que hacer una estructura lógica para luego expresarla. Acá, ¿qué estoy haciendo? Argumentar, ¿no? ¿Qué estoy argumentando en este momento? ¿Cuáles son las diferencias entre el razonamiento y la argumentación? O sea, lo estoy diciendo en forma oral. Eso es argumentar en forma oral. Lo puedo decir por escrito. Entonces, eso es en una sentencia, en una decisión judicial por escrito. Va a tener que el juez ponerlo por escrito. Esta es argumentación jurídica escrita, ¿no? Entonces, la razón y la lógica están en el pensamiento. Entonces, tenemos que cultivar el pensamiento, cultivar el entendimiento, ¿no? ¿Cómo se cultiva el pensamiento, el entendimiento? Hay que leer. Ahora, hay un tema acá. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando ahorita de razón y de lógica. ¿Y la razón y la lógica con qué tiene que ver? ¿La razón y la lógica tiene que ver más con el lenguaje o tiene que ver más con la matemática? La razón y la lógica. El razonamiento tiene que ver más con la matemática, ¿no? Entonces es otro error por el cual, por ejemplo, ahorita muchos chicos quieren entrar a estudiar en la universidad y dice que como le fue mal en matemática o no es muy hábil en matemática, entonces va a estudiar derecho, ¿no? Y eso está mal. O sea, ¿por qué? Porque si no le gusta la matemática o no es bueno para los números, va a ir a derecho. Porque ahí en derecho es puras letras, dice. Y eso es un error. Y es un error, ¿por qué? Porque si no tiene una base de razonamiento, de lógica,
entonces le va a ir mal en el derecho, porque el derecho no solamente es leer, el derecho es entender, es analizar, es razonar un caso, y es más complejo, porque si a uno le ponen los números y tiene la fórmula, 2 más 2 son 4 y ya lo solucioné, aplicando las fórmulas matemáticas. En el derecho es más complicado. O sea, en el derecho uno tiene que hacer un razonamiento, tiene que abstraer, tiene que analizar, y a veces en matemática es fácil porque 2 más 2 es 4 y punto. En derecho no, 2 más 2 puede ser 4, puede ser 4 y medio, 4 3/4, ¿no? Porque saben ustedes que en derecho hay muchas soluciones correctas jurídicamente para el mismo caso, ¿no? Porque el derecho es dialéctico. Entonces se debe exigir a los alumnos de derecho altos estándares de razonamiento. Entonces yo diría más bien que los mejores alumnos de matemática, los mejores alumnos en física, en química, vayan a estudiar derecho. Porque ahí necesitamos que razonen, que apliquen la lógica. Entonces es un error decir, como al chico o a la chica le va mal en matemática, bueno, ¿qué le queda? Estudiar derecho. Y eso es un error, tremendo error. En las escuelas de derecho de Inglaterra, de Estados Unidos, para ingresar a la escuela de leyes, bueno, primero hacen 2 años de Bachelor of Arts, lo que llaman bachillerato, ¿no? Terminan el bachillerato y uno se presenta a la escuela de medicina, a la escuela de leyes, que dura 4 años. Pero para entrar a la escuela de leyes, el primer examen que le toman, no le toman cultura general, ni le toman historia de América, ¿no? Creo de historia de América no. Le toman qué habilidades tiene en razonamiento y en argumentación, a los que quieren ser abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque el abogado tiene que tener habilidades de lógica y tiene que tener habilidades de argumentar. No vaya a ser como un alumno mío en maestría, me dice, profesor, no puedo exponer mi trabajo. ¿Pero por qué? Le digo, ¿estás mal de la garganta? ¿No puedes hablar? ¿Qué? No hay problema, le digo, bueno, ya presentas por escrito. No, profesor, tengo un gran problema. No puedo hablar en público. Si me puede recomendar una academia de oratoria. Estudiante de maestría en Derecho. Entonces yo digo, pero ¿cómo ha hecho su carrera si no tiene habilidades para expresarse? Entonces no ha debido entrar a la escuela de Derecho, ¿no? Entonces un examen, por ejemplo, en las facultades de Derecho debe ser, a ver, ¿tiene habilidad para razonar y para argumentar? Ya, entre a la escuela de Derecho, si no, no. Porque el argumentar también hay que tener habilidad para elaborar textos, pero para elaborar no textos literarios, ¿no? Porque ese es otro defecto también de los jueces, ¿no? Empiezan a poner cosas muy románticas en las sentencias, que ya les voy a poner un ejemplo, ¿no? El razonamiento jurídico va por otro lado. Entonces, la razón está en el pensamiento y la argumentación está en la expresión oral o escrita. Entonces ya tenemos la diferencia entre lo que es razonamiento jurídico y argumentación jurídica, ¿no? El razonamiento jurídico tiene que ver con el análisis, el pensamiento, toda la abstracción que se hace de un caso jurídico, y la argumentación tiene que ver cuando ese caso jurídico tiene que plasmarse ya en una sentencia y tengo que elaborar el escrito, tengo que utilizar el lenguaje jurídico para hacer manifiesto el razonamiento jurídico, ¿no? Pasemos a lo siguiente. Ahí nomás, antes. Pensar y luego expresar, ¿no? Pensar y luego expresar. No es al contrario, expresar y luego pienso, ¿no? Ya, si me equivoqué, ya no puedo hacer. Entonces, para no equivocarme, tengo que primero pensar y luego expresar. Ahí está bien. Ya. Acá lo que quiero es explicarles los ladrillos, los elementos básicos de cómo se construye el razonamiento y cómo se construye la argumentación, ¿no? ¿Con qué hacemos? ¿Con qué razonamos? ¿Cuál es lo básico, no?
Esto es como los Legos, los ladrillitos, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha gustado jugar de niños los ladrillitos, los bloques, ¿no? Que eso ayuda al entendimiento, ¿no? Ayuda a razonar, a pensar, ahí, ¿no? A construir. Entonces, el primer bloque, el primer ladrillito del razonamiento son los conceptos. ¿Qué cosa es un concepto? El concepto es la idea que tenemos de algo, ¿no? Es algo que está en nuestra cabeza, ¿no? Tenemos un concepto. Por ejemplo, ahorita ustedes estarán pensando en algo, ¿no? Cada uno piensa en algo. Eso está acá en el pensamiento, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, piensen en una manzana, entonces todos van a pensar en una manzana. A ver, piensen en una manzana, ¿no? Entonces cada uno piensa en una manzana. Ya, entonces yo pregunto y digo, bueno, ¿usted qué pensó de una manzana? ¿No? Digamos, ¿tú qué pensaste de una manzana? Una manzana redonda y roja. A ver, usted, por aquí, ¿qué pensó de una manzana? No, a ver, algo más concreto, o sea, no ha pensado. Que esté buena y sana. Entonces, acá dice una manzana roja y redonda, y acá que esté buena y sana. El mismo concepto tiene dos connotaciones, y esto pasa en el derecho, dos jueces no piensan igual a veces, ¿no? Puede haber una tercera, ¿no? Entonces, acá hay un concepto como de saludable, ¿no? Que es sana, y acá hay como un concepto de observación tangible, ¿no? Igual ocurre con los conceptos del derecho. En el derecho hay conceptos. La formación jurídica es a través de conceptos, ¿cierto o no? Primer curso, personas. Segundo curso, acto jurídico, contratos. ¿Qué nos enseñan? Concepto de esto, concepto del otro, y uno tiene que memorizar los conceptos, ¿no? Concepto de acto jurídico, concepto de contrato, concepto de persona, concepto de todo. Y es así, o sea, el mundo del derecho se ha estructurado en base a conceptos. El otro tema es que a veces muchos tienen el mismo concepto, pero la idea, el contenido de la idea es diferente. Por ejemplo, si yo digo propiedad, alguien me dirá, bueno, el concepto jurídico de propiedad, y alguien me dice, sí, propiedad, yo pienso en una casa, en un inmueble. Bueno, puede ser, pero también puedo pensar en que la propiedad es la facultad de usar, de disfrutar, ¿no? Y disponer un bien. Eso es un concepto jurídico legal, ¿no? Pero el mismo concepto puede tener varias connotaciones. ¿Y qué cosas son los términos? El concepto es la idea, el término no va a cambiar. Manzana y propiedad cambia, no cambia, va a ser lo mismo. O sea, el término ¿qué es? Es la expresión del concepto. La expresión lingüística del concepto es el término. El concepto es lo que está en la razón, lo que está en el entendimiento. Eso puede variar porque cada uno tiene sus ideas, cada uno tiene su concepto, su forma de ver. El término no va a cambiar. Siempre va a ser el término contrato, propiedad, uso, abuso, rescisión, resolución. O sea, eso no va a cambiar. Orden público. Buenas costumbres. O sea, los términos no cambian. Lo que puede cambiar es el contenido, ¿no? El concepto. Entonces, esta es la base del razonamiento y de la argumentación. Luego pasamos al siguiente nivel, los juicios. Cuando hablo de juicios estoy hablando en sentido lógico, no en sentido de juicio que dice, tengo un juicio, ¿dónde está tu juicio? En el tercer juzgado, no. Aunque es el término antiguo, ¿no? Antiguamente se hablaba de juicios, hoy se habla de procesos, ¿no? ¿Qué son los juicios? ¿Qué son los juicios? Los juicios
ya es, ¿no? En base a los conceptos, ¿no? En base al concepto se forma el juicio. ¿Qué vendría a ser el juicio? El juicio es lo que se afirma o se niega de algo. Por ejemplo, la manzana. La manzana es roja. Utilizo dos conceptos, manzana y el concepto del color rojo. Y los juicios se conectan mediante conectores, que son las conjunciones. En este caso, el verbo ser o estar. La manzana es roja. Entonces, ¿el juicio qué es? Es lo que se afirma o se niega de algo. ¿Qué estoy afirmando? Que la manzana es roja. ¿Qué puedo negar? Que la manzana no es una verdura, ¿no? La manzana no es verdura. Estoy negando. En juicio jurídico, la propiedad es inviolable. Estoy haciendo un juicio, una afirmación. La propiedad es inviolable. Entonces estoy utilizando dos conceptos, el concepto de propiedad y el concepto de inviolabilidad. Puedo negar, Juan no tiene derecho a la propiedad. Juan no tiene propiedad. También puedo negar que una persona no tiene, y luego puedo hacer otro juicio diciendo ¿por qué? Porque no tiene título, ¿no? Entonces, eso es juicios. Es decir, el juicio vendría a ser lo que se afirma o se niega de algo. Y el juicio luego se obtiene, el juicio es lo que yo estoy pensando, ¿no? Todavía el juicio está acá, internamente. Yo lo tengo que expresar. ¿Cómo se expresa el juicio? Mediante una proposición o mediante una oración, ¿no? No sé si ustedes han escuchado a los colombianos decir esto, es juicioso, dice, ¿no? Acá no se usa mucho, pero en Colombia usan, es juicioso, dice. ¿Por qué juicioso? Porque piensa, antes de hacer las cosas, piensa, razona, ¿no? Entonces, de ahí viene el término juicioso, juicio, es decir, que antes de hacer algo piensa y dice, a ver, vamos a hacer esto, ¿está bien, está mal? Afirmo y niego algo de algo, ¿no? Y luego expreso, ¿mediante qué se expresa? Mediante las proposiciones que ya vienen en los argumentos. Luego viene el raciocinio. ¿Qué cosa es el raciocinio? El raciocinio ya es el conjunto de juicios, ¿no? Juicio 1, juicio 2, juicio 3. ¿Cómo? Ejemplo. Juan no tiene propiedad. Juan no tiene derecho a la propiedad. Juan no tiene escritura pública, ¿no? Entonces hago 3 juicios y ahí pongo un raciocinio, ya he armado un raciocinio. Es decir, que de varios juicios hago un raciocinio nada más, ¿eh? Un raciocinio puede estar contenido en un considerando, ¿no? Entonces, ese es el raciocinio. Ahora, esto está todavía en la mente, ¿no? Lo tengo que expresar, lo tengo que decir o lo tengo que poner por escrito. ¿Y qué se va a llamar el raciocinio puesto por escrito? Argumentos. Es decir, cuando ya está en el papel, ya está en la sentencia, se va a llamar argumento. Es decir, que el argumento está comprendido por varias proposiciones, ¿no? Y luego, cuando tengo varios raciocinios, ¿no? Tengo raciocinio 1, 2, 3, o decir considerandos, ya voy a hacer el conjunto que se llama razonamiento. Entonces, cuando ya tengo el conjunto de raciocinios, tengo varios raciocinios, entonces ya puedo elaborar un razonamiento. Que el razonamiento viene a ser la expresión más elevada
del pensamiento humano. Es decir, que cuando se hace una sentencia, se pone en práctica lo más elevado del entendimiento humano, que es el razonamiento. El razonamiento se plasma en una sentencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes están haciendo en la práctica cuando hacen sentencias o ayudan a elaborar las sentencias, están haciendo la labor más excelsa, más superior, ya lo máximo a lo que puede llegar un ser humano superior en el uso de sus facultades y del entendimiento, ¿no? Es decir, ser superior a los demás, ¿no? Que no están en esta práctica, ¿no? Y luego el razonamiento, pero el razonamiento va a estar todavía en el pensamiento, ¿no? Luego esto, ¿cómo se expresa? Se expresa en el discurso, es decir, el razonamiento está en lo mental y cuando ya se va a manifestar, se le va a llamar discurso, ¿no? ¿El discurso qué es? Es la expresión escrita u oral del razonamiento, ¿no? Entonces, la sentencia judicial, la decisión judicial, va a contener un discurso. Todo va a ser un discurso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a expresar un razonamiento. Entonces, este es, digamos, el esquema de lo que podemos llamar razonamiento y argumentación jurídica, ¿no? El razonamiento jurídico está comprendido o se basa en el uso, en aplicación de los conceptos jurídicos. Con los conceptos jurídicos hacemos los juicios jurídicos. Con los juicios jurídicos construimos los raciocinios y con los raciocinios ya estructuramos un razonamiento completo que va a terminar o que va a tener una decisión, ¿no? Todo discurso siempre va a tener un objetivo. Por ejemplo, hoy en día está, digamos, en práctica el discurso político. ¿Cuál es el objetivo del discurso político? Convencer, persuadir para que la mayor número posible de personas voten por determinado candidato, ¿no? Ese es el objetivo del discurso. ¿Puede haber un discurso amoroso también o no? Claro, ¿cuál es el objetivo del discurso amoroso? Conseguir el sí de la otra persona, ¿no? ¿Ah? O sea, el discurso se aplica para todo. Se aplica en toda interacción humana, se tiene que aplicar. Creo que ese es lo único que aplican el entendimiento, la razón, ¿no? A ver cómo yo hablo y digo algo, ¿no? Pero con los demás, muy complicado, ¿no? Ahí sí se esmeran en el discurso amoroso. Sí, hasta ponen en práctica, dicen, ¿no? ¿Y cuál será el objetivo del discurso jurídico, del discurso del juez? O sea, ¿para qué el juez se va a esmerar en discursiar en su sentencia? El tema de la racionalidad jurídica va por este lado, desde mi punto de vista, que el juez también tiene que de alguna forma convencer, persuadir a las partes de que su decisión es la más adecuada, es la pertinente, y fundamentalmente es la justa y correcta. El juez tiene que hacer entender a las partes que su decisión es legal, es constitucional, es justa y es correcta. Y estoy seguro que cuando dé un tipo de sentencias que persuadan de esa forma, no le van a apelar, porque ese es otro problema de la visión jurídica que tenemos hoy en día. Las partes, cuando reciben su sentencia, dicen, ¿y cómo te fue? Perdí, y el otro dice, gané, ¿no? O sea, una de las partes dice, gané el juicio, gané el proceso, y la otra perdí, pero eso es falso. Desde el inicio de un proceso judicial, ninguna de las partes está en condiciones de ganar o perder. Lo único que ha hecho el juez es dar
como dijeron los romanos, dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, que el juez no está haciendo ganar a uno ni está haciendo perder a otro, simplemente está poniendo las cosas tal como son en su sitio desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y eso debe entender una persona que va a pedir justicia, ¿no? Que no es que le está haciendo perder, sino que le está diciendo que no le corresponde, nunca le correspondió el derecho. Y al otro le está diciendo, no le está haciendo ganar, simplemente le está diciendo que sí tiene el derecho, que lo tuvo y lo tiene. Entonces nadie gana ni nadie pierde. Entonces ese concepto hay que, en una argumentación jurídica, hay que hacer ver a las personas, a los mismos abogados, de modo tal que no se deben apelar las sentencias, ¿no? En el arbitraje, por ejemplo, en el cual yo me dedico, en los laudos, bueno, por principio los laudos no son apelables, ¿no? Entonces tenemos que esmerarnos los árbitros por poner en las sentencias, en los laudos, argumentos por los cuales se haga ver que lo que se está poniendo es lo justo, lo correcto, lo adecuado, lo conveniente para ambos. O sea, la decisión es para ambas partes, ¿no? Entonces esto es como entrar en una sentencia salomónica, quizás, ¿no? Pero para todo esto tiene que entrar también la razón, ¿no? Es decir, hacer entender a la otra parte, sobre todo a la parte que va a estar, entre comillas, afectada, dolida por la sentencia negativa, hacerle entender que no está ganando ni está perdiendo, simplemente se está diciendo las cosas conforme a ley, a derecho, y con gran contenido de justicia, ¿no? O sea, eso, el tema de la justicia es otro tema que habría que explicar en otro momento, ¿no? Ok. Entonces, acá recurro a lo que dijo Descartes en algún momento, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? En su librito El discurso del método, ¿no? Ese librito se vende en las plazas de los mercados, por ejemplo, no es muy caro, ¿no? ¿Qué dice Descartes? Descartes dice, pienso, luego, bueno, yo le he puesto decido, pero en sí es existo, ¿no? Y aplicándolo al juez sería, pienso, luego, decido. Entonces, todo juez debería leer el método del discurso de Descartes. Pienso, luego decido, pienso, luego existo. Y esto es aplicable para todo ser humano, ¿no? Si todos los seres humanos aplicaran esto, ya nos iríamos al paraíso, ¿no? Porque si todos pensaran y luego hicieran las cosas, estaríamos bien, ¿no? Por ejemplo, ustedes han tenido una buena decisión, ¿no? Pensaron y dijeron, hoy hay una charla esto, y luego vienen, ¿no? Piensan y luego actúan, ¿no? Entonces, ¿están en lo correcto lo que han hecho o están en lo incorrecto? Está en lo correcto, ¿no? Porque otros dirán, no, me voy al cine, me voy a jugar fulbitos, bueno, o me voy a tomar té con mis amigas, ¿no? Pero ustedes son juiciosos y son juiciosas, ¿no? Que han decidido por propia voluntad también, ¿no? No es que la mamá, el papá les dice, no, tienes que ir después de tu trabajo a escuchar una charla. No. Entonces ahí está también entrando la voluntad, ¿no? Entonces, pienso, luego existo, razono, luego expreso, pienso, razono y luego hago mi argumento, ¿no? Entonces, y acá está el correlato, ¿no? Raciocinios, argumentos, pensar y expresar. Esto, digamos, con esto ya entendemos lo que es razonamiento jurídico y argumentación jurídica, que es, digamos, lo que yo siempre he querido entender, porque todos los libros de razonamiento y argumentación y todas las maestrías de razonamiento y argumentación explican todo menos esto, o sea, ¿cuál es la diferencia, no? Entonces vamos a ver que las sentencias y las resoluciones judiciales contienen un razonamiento jurídico basado en raciocinios y expresan estas sentencias un discurso jurídico, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la lógica, son un discurso jurídico. ¿Por qué son un discurso? Porque contienen argumentos, que son generalmente los considerandos, ¿no?
considerando 1, 2, 3, ¿no? Que son los sustentos que motivan o sustentan la decisión. ¿Qué es la decisión? Fallo. ¿Qué falla? Declarando nulo, declarando ineficaz, ¿no? Lo que se falla, ¿no? ¿Mando qué? Entonces, todo lo que estoy decidiendo tiene que estar sustentado. El juez, entonces, debe basar su razonamiento en un criterio dialéctico. ¿Qué tiene que ver la dialéctica, ¿no?, con el razonamiento? Lo que sucede es que el razonamiento judicial se va a basar a su vez en la contradicción, en la controversia, porque en ese razonamiento el juez lo que va a hacer, lo que va a plasmar es una posición A y una posición B, y él tiene que tomar otra posición, otra decisión, ¿no? Entonces hay una pretensión de una parte y hay otra pretensión de la otra. Entonces, desde el punto de vista de la dialéctica, de las leyes de la dialéctica, que algunos recordarán, se plantea lo siguiente, ¿no? La antítesis, primero la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Entonces, el proceso argumentativo en el derecho es así. La tesis, ¿qué sería? La demanda, ¿no? Alguien plantea su demanda, esa sería la tesis. Luego vendría la antítesis. Alguien contesta la demanda, contradice la demanda, ¿no? Esa sería la antítesis. Y el juez, con la pretensión y la contradicción, y luego con el proceso contradictorio, que es un principio procesal también el contradictorio, tiene que adoptar una decisión. Y la decisión del juez sería la síntesis. Y luego entra el proceso dialéctico nuevamente. La síntesis, que es la decisión judicial, puede ser apelada. Entonces la síntesis en la ley de la dialéctica se convierte en tesis. Y la apelación en antítesis. Entonces, tesis, antítesis. Hay una contradicción. Luego sube a la sala y la sala tiene que dar una sentencia, y esta sentencia sería otra vez la síntesis, ¿no? Entonces hay un proceso dialéctico ahí. La ley orgánica del Poder Judicial establece que los jueces de segunda instancia no pueden basarse en los argumentos de la sentencia, solo en los argumentos de la sentencia de primera instancia, ¿no? Entonces, en segunda instancia también tienen que volver a argumentar, ¿no? Volver a motivar. Entonces, ¿qué es el razonamiento? Para resumir, razonar entonces es un acto del pensamiento, el cual se denomina razonamiento. El razonamiento es previo a la argumentación. La razón entonces y la lógica están en el pensamiento, en el acto de pensar. Y la argumentación es la materialización, ¿no? El acto material que mediante el lenguaje se va a expresar, el lenguaje en forma oral o en forma escrita. El razonamiento es un acto interno, también puede no manifestarse, puede quedar en el pensamiento, en la idea, ¿no? Como el amor platónico, ¿no? Sí, pero ¿por qué no me lo dijiste? Dice, ¿no? Se encuentra después de 40 años, yo te quería, sí, por no hablar, ¿no? Entonces, que no se quede en el pensamiento, o sea, hay que expresar, pero en lo jurídico, en la práctica uno puede hablar, ¿no? A veces hay personas que pueden hablar y no hay problema, pero en el pensamiento jurídico, en lo jurídico, primero hay que razonar, hay que estructurar, hay que hacer una cuestión lógica para darle coherencia, ¿no?, a la decisión, al argumento, al raciocinio y finalmente al discurso. ¿Y qué es argumentar? Argumentar, entonces, es dar a conocer y expresar las razones sustantivas que apoyan una decisión jurídica, una decisión judicial. Eso es argumentar. Es un proceso en el cual intervienen premisas que se organizan lógicamente, que preceden una a otra y que preceden a la conclusión, y que la conclusión
tiene que tener coherencia con esas premisas y por eso se llama una conclusión lógica, ¿no? Aquí entra también el tema del silogismo, ¿no? A veces se ha querido reducir el razonamiento jurídico y la argumentación al silogismo, pero el silogismo, que ustedes deben saber, decir la norma jurídica como primera premisa, la cuestión fáctica como segunda premisa y la conclusión, ¿no? ¿Qué se decide? Pero el silogismo, que es lo básico, lo simple, no queda ahí el razonamiento y la argumentación. El razonamiento y la argumentación jurídica va más allá del silogismo jurídico. El silogismo es parte de, es el principio de, pero no termina ahí el razonamiento y la argumentación. ¿Por qué? Porque si simplemente vamos a aplicar leyes, puede ser, en algunos casos simples, por ejemplo, en un mandato de pago, en un juicio ejecutivo, se acredita el título a valor y ¿qué hay que hacer? Mandar a ejecutar, ¿no? Dar el auto de solvendo o la orden judicial, y no hay que razonar mucho, ¿no? Pero hay casos en los cuales sí hay que razonar, cuando hay que aplicar principios, cuando la norma jurídica no establece el supuesto jurídico, hay vacíos, ¿no? Ahí hay que razonar, ¿no? Hay casos emblemáticos, ¿no?, que han llegado al Tribunal Constitucional, en los cuales ha tenido que aplicarse lo que hoy se llama, por ejemplo, la ponderación, ¿no?, en el razonamiento constitucional, ¿no? Entonces, puede haber, para terminar esto, puede darse el silogismo, pero no es el todo. Y luego, la argumentación es de naturaleza lingüística y se plasma en un conjunto de enunciados. Es un acto de comunicación, es un acto de expresión oral, un acto interpersonal. Y acá va la otra recomendación, otro consejo. Como el derecho tiene que hacer uso de la argumentación, los jueces, los abogados tienen que hacer uso de la argumentación y la argumentación tiene como instrumento de aplicación el lenguaje. O sea, el lenguaje es un instrumento, ¿no?, que debemos usar. Tenemos que usar bien el lenguaje, es decir, que un buen razonamiento y una argumentación va a tener como base el dominio excelente del lenguaje. ¿Qué es lo que quiero decir? Que está bien, como ustedes han estudiado Derecho, es porque les ha ido bien en el lenguaje, pero no queda ahí. El lenguaje hay que estudiar, hay que profundizar, hay que dominar el uso del lenguaje. ¿Cómo? Bueno, habrá que entender primero qué cosa es la sintaxis, qué cosa es la sintáctica, qué cosa es la gramática, la ortografía, aprender las reglas de ortografía exactamente, ¿no? Leer bastante, los usos lingüísticos, los giros lingüísticos. Entonces tiene que haber un dominio del lenguaje correcto. Si no tenemos un dominio del lenguaje correcto, podemos caer en errores de razonamiento, de argumentación. Y no vaya a ser que una sentencia llegue a César Hildebrand o Marta Hildebrand y ahí quedamos un poco complicados, ¿no? Entonces, debemos esmerarnos cada día en el uso del lenguaje y en el uso de las formas escritas, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, ¿no? El uso correcto del lenguaje. Cada día dominar más, ¿no? Tratar de ver cómo se debe usar mejor el idioma. ¿Qué cosa es esto?, dirán ustedes. Cuando hablo de razonar y cuando hablo del acto del pensamiento, ¿no? O sea, pensar, razonar, entender, qué es lo que está faltando hoy en día, ¿no?
vemos más televisión, entre más televisión veamos, vamos a atrofiar más el entendimiento. Después llega a los 60 años y el médico le dice, bueno, a hacer crucigramas, entonces todos los días a comprar el ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ahora hay que empezar a utilizar el entendimiento. Esta es una carta de Albert Einstein del año 51 dirigida a los estudiantes en Brasil, al final dice Brazilian, ¿no? A un college de Porto Alegre. Y él les envió una carta desde la Universidad de Princeton en el año 51, el 24 de junio, día que el campesino. ¿Y qué les dijo? ¿Qué quiso decir Einstein? Traducido del alemán al español, más o menos, ¿no? Aquel que alcanza la alegría del entendimiento ha ganado un amigo infalible para la vida. El pensar es al hombre lo que volar a los pájaros. No sigan el ejemplo de las gallinas cuando podrían ser una alondra. Albert Einstein, año 51. ¿Qué quiere decir acá? Que hay que cultivar el entendimiento, ¿no? Con lo que he dicho, ¿no? Conceptos, por ejemplo. Entre más conceptos jurídicos domine, mejor. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, defínanme, la definición es la circunscripción del concepto, ¿no? La definición es la caracterización del concepto. Definan el concepto de orden público. Si yo empiezo a preguntar en clases y resulta que pocos me definen o hay muchas definiciones de lo que es el orden público. Porque el Código Civil dice que el acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres es nulo, ¿no? Entonces, el acto jurídico contrario al orden público, pero el Código Civil, ninguna ley me dice qué cosa es el orden público. Yo tengo que ir a la doctrina, tengo que elaborar yo un concepto de orden público. Pero ese concepto, como ustedes son los expertos en derecho, ya lo deben saber, ya lo deben tener, sin recurrir al diccionario. Es decir, ya debe estar en el chip, en la memoria, ¿no? Igual puede suceder con el concepto de, por decir, rescisión, resolución, eficacia, ineficacia. O sea, todos los conceptos ya tienen que estar en el dominio, ¿no? Y los términos jurídicos, ¿no? A veces dice, ¿qué cosa es un contrato pignoraticio? Entonces, contrato sí entiendo, pero pignoraticio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar los términos, dominar los términos. Tengo que tener un diccionario de etimología romana, etimología griega, y así puedo dominar más los términos jurídicos, ¿no? A veces por las etimologías podemos entender mejor los términos, ¿no? Y comprender más, ¿no? El texto. ¿Cuál es la delimitación de estudio? ¿Cómo se delimita el estudio? O sea, cuando hablamos de razonamiento y argumentación jurídica, ese es otro tema también que yo quiero enfocar. Muchos de los enfoques de razonamiento y argumentación va por el lado de la teoría legal, de la teoría general del derecho, de la filosofía jurídica, de la teoría de la interpretación jurídica o de la interpretación constitucional, ¿no? Muchos de los enfoques de razonamiento y argumentación, pero el enfoque que yo estoy dando resulta ser menos teórico, menos filosófico, porque a veces en los cursos que se dan, a veces resulta un poco pesado. Los alumnos dicen mucha filosofía, mucha teoría, ¿no? Está bien que finalmente el razonamiento jurídico tiene una base filosófica, pero el enfoque que yo estoy dando es el siguiente.
el enfoque es con base lógica jurídica y con orientación hacia la metodología jurídica. Es decir, lo que se quiere hacer es una metodología jurídica del derecho, que yo no la quiero inventar ni nadie la ha inventado, o sea, esa metodología jurídica existe. El tema de razonamiento y argumentación jurídica siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día son como cosas novedosas, pero esto existe desde Cicerón y desde Aristóteles. Ellos ya hicieron las bases del razonamiento y de la argumentación, basado en la retórica, ¿no? Por eso existe el abogado, ¿no? El abogado existe, ¿por qué? Porque es el único que domina la argumentación. El abogado viene de la palabra advocatus, saben ustedes, ¿no? Entonces dirán, sí, advocatus, porque a los abogados les gusta el vocatus, ¿no? No es lo cierto, no es eso, sino advocatus es el que lleva la voz, ¿no? Ese es el origen etimológico del abogado, ¿no? Y el abogado es el único en la historia que su trabajo, su labor, no era remunerada. O sea, los abogados en Grecia, los abogados en Roma, como Demóstenes, Cicerón, no hacían las defensas porque era algo que era para ganar. Ahora sí, ¿no? Ahora sí los abogados cobran y cobran muy bien. No, en esa época era un honor. Es decir, si alguien hacía la defensa, era el advocatus porque era el que llevaba la voz del defendido, ¿no? Lleva su voz hacia el tribunal. Y las defensas se hacían oralmente, ¿no? No, lo escrito viene luego después, ¿no? El proceso escrito. Se hacían a voz de tal forma que Demóstenes, ¿no? Que era orador, fue el gran orador, y ustedes saben que inicialmente no podía hablar, tenía dificultades para hablar. Entonces él iba al mar, frente al mar se ponía dos piedritas y empezaba a ejercitar su voz, ¿no? Y es uno de los grandes oradores, ¿no? Entonces el abogado es el que lleva la voz y no cobraba. Entonces de ahí viene el tema también de que el único reconocimiento que tenía el abogado era el honor. O sea, la gente le daba honores. Y de ahí viene lo que se llama honorarios. Entonces ahora vienen los honorarios, ¿no? Hoy en día los honorarios no son los honores que le pueden dar a uno, sino es el pago que le hace al abogado. Bueno, así es la historia del abogado, ¿no? Y esto es lo que estaba diciendo, ¿no? El razonamiento ya viene de Aristóteles y Cicerón, ¿no? O sea, ya ellos hicieron la retórica, la dialéctica y el método jurídico. Y para estudiar derecho, los estudios de derecho también son los primeros estudios que se hacen en una facultad de leyes, en una universidad. En las primeras o primera universidad que se da en el mundo, por los siglos, el año 1200 más o menos, se estudia derecho, se estudia leyes, ¿no? Es en los claustros de la iglesia, ¿no? La iglesia es la primera institución que hace las universidades, y en Bolonia se da la primera facultad de derecho. Y ahí se empieza a estudiar ya el razonamiento, ¿no? Es decir, los que estudian derecho, los que estudian leyes tenían que estudiar lógica, retórica, dialéctica, para saber y entender el derecho. Hoy en día, por ejemplo, no se enseña, ¿no? Lógica, retórica, oratoria, dialéctica, eso no se enseña en las escuelas de derecho. Entonces, acá hay lo que quiero hacer ver acá, que ya esto no es nuevo, esto es antiguo, ¿no? Hablar de razonamiento jurídico no es moderno, siempre ha existido, ¿no? Se dio también en el siglo XIX desde la exégesis. Acá se da más preponderancia al silogismo jurídico, ¿no? Con la exégesis francesa. Luego ya viene en el siglo XX una
recuperación de los principios del razonamiento jurídico de Aristóteles, con los estudios de Vivek, Perelman, ¿no?, que hacen una nueva orientación metodológica, y hoy en día con estudios de Habermas y de Alexi. De estas dos ideas, me resulta interesante la tópica jurídica de Aristóteles, porque el derecho, cuando uno razona, a veces no es hay una cuestión, pero pueden haber varias formas o decisiones que se pueden tomar en un caso jurídico. Entonces entra la tópica, ¿no?, entra la problemática. A veces las dos partes pueden tener la razón, podrían tener la razón, pero el juez tiene que tomar una decisión, ¿no? No puede tomar dos decisiones, tiene que tomar una. Entonces hay un razonamiento problemático. Los casos humanos son casos problemáticos. Alguien decía que se puede sistematizar, o con el uso de las computadoras se pueden sistematizar los casos jurídicos. Es decir, que el juez llega el caso, ingresa los hechos, ingresa las normas, y la computadora le va a dar, por una cuestión de lógica jurídica, le puede dar el resultado. Desde mi punto de vista, eso es, digamos, una ficción, algo imposible. ¿Por qué? Porque, como decía Recasén Siches, la lógica del derecho es la lógica del humano, no es la lógica exacta, ¿no? Es la lógica de lo razonable. Entonces, el juez es el que tiene que aplicar esa lógica humana. La lógica aplicada al derecho es la lógica de lo razonable, ¿no? Entonces, ese es el aporte que da la Vivek, el alemán, Theodor Vivek, cuando rescata la tópica aristotélica, la tópica jurídica. Si ustedes ponen en internet tópica jurídica, van a poder ampliar más ese tema. Y el otro tema es el que a mí me resulta interesante, es la teoría de este filósofo, que no es just filósofo, no ha estudiado derecho, es Habermas, alemán. Habermas, ¿qué dice en su teoría de la acción comunicativa? Que en el derecho debe hacerse uso del discurso, pero él habla, o lo que yo entiendo de esto es que se debe aplicar más la racionalidad en el derecho. Y estamos hablando en el sentido amplio del derecho. La racionalidad, la razón jurídica en las leyes, al hacer las leyes, la racionalidad jurídica en los jueces, la racionalidad jurídica en los abogados. Ese es, digamos, un concepto más amplio, ¿no? Y la racionalidad jurídica y la razón jurídica aplicada en el orden social en general. ¿Por qué tenemos bloqueos de carreteras, protestas? Milagro, la avenida Bancayo hoy en día está libre, pero siempre la avenida Bancayo es el lugar donde la gente se expresa. ¿Por qué no tiene que expresarse a través de voceros? Razón jurídica, a través de razones, ¿no? Entonces, en vez de que la gente salga a la calle, ¿no? O sea, las calles están expresando que no estamos haciendo uso de las razones, ¿no? Entonces, ese es lo que Habermas, ¿no?, en su teoría de la acción comunicativa, dice que el ser humano está haciendo menos uso del lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene que hacerse más usual en las personas, la argumentación y el discurso. Voy terminando con esto, con estas ideas, y si al final o alguien también quiere hacer algunas preguntas, podemos intercambiar algunas ideas. ¿Cuáles son los elementos entonces del razonamiento jurídico y de la argumentación? Ya lo hemos dicho, ¿no? Conceptos, juicios, raciocinios, los términos, las preposiciones y los argumentos. Voy a dar un ejemplo. No solamente se argumentan los hechos, sino también se argumenta al contrario, no solamente se argumentan la ley o el derecho, sino también tiene que argumentarse los hechos.
la argumentación fáctica es tan importante como la argumentación legal, ¿no? Yo siempre recomiendo o digo lo siguiente: es mucho más fácil o más conveniente negar que afirmar. Por ejemplo, si yo digo, el día jueves, estamos 14, ¿no? Jueves 14, yo estuve en el edificio Alzamora, ¿no? ¿Lo tengo que probar o no tengo que probar? El razonamiento de hechos tiene que ver con las pruebas, con la probanza, ¿no? Entonces, si yo digo, el día jueves a las 5 de la tarde estuve en el edificio Alzamora, ¿tengo que probar o no tengo que probar? Si estoy afirmando, como estoy afirmando, tengo que probar, porque alguien me puede decir, no, no estuviste. Entonces, yo te he visto en otra parte y te vi con otra persona. Pero yo tengo que probar, no digo sí, tengo testigos. Ya, es una forma de probar. Entonces, ese raciocinio tiene que entrar en el argumento. No tengo la firma, tengo el video, ¿no? Entonces, tengo formas de probar. Pero lo que se niega no se prueba. O sea, si yo digo, yo no estuve en esta semana, yo no estuve en Ica. Si yo digo no estuve, no tengo obligación de probar. Estoy negando, ¿no? Entonces, en la defensa legal también es digamos, lo más conveniente a veces es negar. El problema está cuando se afirma. Entonces, cuando en una sentencia, en una decisión judicial, se va a poner algo en sentido afirmativo, como decir, en el cuerpo de la víctima se han encontrado 3 orificios de bala. Sí, pero eso no puede estar dicho así nomás en la sentencia. Eso tendrá que estar dicho, sustentado en una prueba, ¿no? En alguna fotografía, en alguna prueba científica, ¿no? O sea, todo tiene que estar sustentado. En el derecho, en cambio, cuando hacemos la argumentación del derecho, los argumentos van por otro lado, ¿no? El primer argumento y el esencial argumento es el argumento legal. O sea, ¿por qué? Porque nosotros nos basamos en un sistema jurídico, en un orden jurídico en el cual la principal fuente del derecho es la ley. Entonces, ¿qué tiene que hacer el razonamiento jurídico judicial? Es argumentar bien, determinar bien el marco normativo y fundamentarlo. Que la fundamentación jurídico-legal no solo se basa en la cita legal, mucho menos, como decía antes, en la invocación o en la cita de numerología legal, ¿no? Que ese es mucho lo que se hace en las sentencias. Menos, pero el correcto argumento legal consiste en citar la norma, el texto legal, citar la norma jurídica, el texto legal, poner el número de artículo, ley, número de ley. Yo recomiendo, y prefiero hacerlo así, poner el texto de la norma, el texto copiado, textualmente el texto de la norma, ¿no? Y ese texto comentarlo, sobre todo cuando ese texto es fundamental o es en el cual se basa la decisión jurídica. Y si simplemente es ilustrativo, lo puedo poner a pie de página. Pero los fundamentos legales, los artículos legales, los textos legales, copiarlos mejor. Otros argumentos que se pueden usar, argumentos basados en jurisprudencia. ¿Ya? Entonces tengo que hacer uso de la jurisprudencia, de sala, de Corte Superior, de Corte Suprema, de Tribunal Constitucional. ¿Se puede hacer uso de jurisprudencia? Sí. Estoy hablando de jurisprudencia en el sentido amplio, ¿no? Porque me pueden decir, doctor, las salas civiles no hacen jurisprudencia. Sí, en sentido amplio, hablando de precedentes, ¿no? Pero si voy a citar una sentencia de la Corte Suprema, un buen argumento es
citar el número de expediente, citar qué caso es, ¿no? De qué fecha y cuál es el texto de esa sentencia que yo utilizo para mi caso, ¿no? Porque muchas veces se pone en una sentencia diciendo que se basa en la jurisprudencia de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, expediente tal. Sí, pero ¿y qué dice eso? ¿Qué dijo? No se pone. Entonces, igual, si yo cito una sentencia del Tribunal Constitucional, tengo que citar la sentencia, el caso, fecha, número de expediente, las partes, pero fundamentalmente que el caso coincida con el que estoy yo viendo, tanto en los hechos, fundamentalmente en los hechos y en el derecho aplicado, porque a veces se aplica los argumentos de una sentencia, pero en realidad no tiene relación con el caso, o sea, no hay una coherencia, ¿no? Otro defecto con la doctrina. Puedo hacer argumentos de doctrina, ¿no? Es decir, voy a usar conceptos, voy a usar términos que están en la doctrina, en los libros, ¿no? Entonces, eso lo puedo hacer. A ver, pasemos al siguiente, ¿no? Puedo hacer uso de conceptos y términos, ¿no? Un jurista argentino que escribió un libro, Metodología Jurídica, Rafael Bielsa, si lo consiguen, léanlo, decía que la formación del concepto es necesaria para la conclusión de un procedimiento lógico en el derecho. Es decir, que los conceptos tienen que estar bien formados, bien estudiados. Entonces, esos conceptos los vamos a encontrar en la doctrina, en los libros, ¿no? En los libros de derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. Pero, ¿cuál es la receta para una argumentación jurídica? No se trata de citar por citar, o de decir, yo hago mi sentencia en base a la doctrina. Que esto mucho ocurre, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional. Mucha doctrina, ¿no? Y a veces que no la entiendo. Ni yo mismo entiendo a veces la doctrina que está ahí. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pero también nos vamos a extremos, ¿no? Se exige a los jueces que sus sentencias sean doctrinarias, dice, ¿no? Que estén basadas en doctrina. Entonces, ¿qué hacen los jueces? Ponen, ya, como dice Savigny, la posesión es tal cosa. Como dice Díez Picasso, la posesión es tal cosa. Como dice Albaladejo, la posesión es tal cosa. Como dice Federico de Castro, la posesión es tal cosa. Cita el libro, la página y cita el texto, ¿no? De lo que dice Albaladejo, lo que dice Federico de Castro. Entonces hay unas citas textuales con pie de página, con número de página, el libro, el tomo, todo eso. Entonces, ¿qué dice? ¿El juez qué quiere decir? El juez que quiere decir que ha leído, que se le quiere decir al abogado y a las partes y al juez y al Consejo de la Magistratura y a todos que es un juez que lee, que tiene una buena biblioteca, ¿no? Pero desde mi punto de vista eso no debe ser así. Es decir, si el juez quiere hacer doctrina y poner citas, pues con eso hace un artículo sobre la posesión y lo manda a Gaceta Jurídica y mejor ahí gana puntos, ¿no? Para hacer su artículo jurídico. Pero en una sentencia judicial solo se debe citar doctrina cuando sea pertinente. Bueno, y me dirán, profesor, ¿cuándo es pertinente? Pertinente es cuando el caso jurídico amerita, ¿no? Es decir, cuando la cuestión jurídica no es, o sea, el término jurídico, el concepto jurídico no está dilucidado en la ley y no está dilucidado en la jurisprudencia, entonces recurro a la doctrina. Entonces, por ejemplo, podré recurrir a la doctrina para definir lo que es orden público, ¿no? El acto jurídico contrario al orden público y a las buenas costumbres es nulo. ¿Qué cosa es el orden público? Puede variar también históricamente, ¿no? Entonces ahí sí sería pertinente ir a un libro, a un buen libro también, y encontrar la definición de orden público. Pero no hacer cita por cita, o sea, por llenar la sentencia de doctrina, ¿no?
Y eso ocurre muchas veces en muchas sentencias que le ponen prácticamente la mitad de la sentencia es transcripción de libros, y eso no debe ser así. Eso es como para decir, vamos a confundir al enemigo, ¿no? Entonces, los raciocinios y los argumentos tienen que ser construidos, ¿no?, en forma tal que haya también una estructura lógica, ¿no? Y siempre dicen, ¿cuál es entonces el método para hacer una estructura argumentativa? En realidad no hay un método único, ¿no? Por ejemplo, para argumentar sobre hechos, yo prefiero, ¿no?, hacer una estructura en el primer trabajo, ¿no?, en el borrador, hacer una estructura cronológica de los hechos. Ahora, eso de algún modo debe plasmarse en la sentencia, porque si yo hago una estructura cronológica de los hechos, puedo entender el íter, ¿no?, de todo. Después se puede recurrir a argumentos, otro tipo de argumentos, ¿no? He citado los argumentos legales, los argumentos jurisprudenciales, los argumentos doctrinarios. Se puede recurrir a argumentos de autoridad, es decir, de alguna persona, un jurista eminente, ¿no?, que pueda haber dicho algo sobre algo. Puedo recurrir a algún argumento de autoridad. Puedo recurrir a algún argumento histórico, algún argumento sociológico, económico. Pero también hay que tener cuidado con esto, porque no hay que hacer que, por ejemplo, yo vi un caso en el cual se hablaba del tema de pensiones o se hablaba de un tema económico y se pueda recurrir a conceptos por decir que el capitalismo es salvaje, ¿no? ¿Qué tiene que ver el capitalismo salvaje con el caso en sí, ¿no? O recurrir a citas literarias. Por ejemplo, en una sentencia yo vi, dice que a río revuelto a ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, no puedo usar yo un argumento prosaico o del lenguaje común en un argumento jurídico, hay que evitar, mucho menos en el lenguaje de un abogado también, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no?, el razonamiento y la argumentación son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? El razonamiento es un acto del pensamiento y la argumentación es un acto del lenguaje. ¿Y qué debo hacer en el derecho? Primero razonar, pensar, analizar, estructurar mis ideas y luego expresarlas en un argumento. Entonces, una buena argumentación va a depender de un buen razonamiento, ¿no? Y entonces las sentencias lo que hacen es expresar un discurso jurídico basado en un razonamiento jurídico. Y el juez debe basarse en estos criterios dialécticos o lógicos para hacer una buena sentencia. Entonces, con esto espero haber ilustrado en algo estos temas y que con esto quizás pueda servir de base para que luego puedan leer los demás libros de razonamiento, de argumentación, que últimamente en la doctrina se está trabajando bastante, y que finalmente la finalidad de todo esto es que logremos mejores sentencias, mejores decisiones, más persuasivas, más correctas y más justas, ¿no? De modo tal que la ciudadanía diga, oh juez, ¿no? ¡Qué bien! Ok, muchas gracias. Si tienen algunas preguntas, por favor, pueden... ¿Alguien desea hacer unas preguntas?
Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte de Lima tiene el agrado de darle agradecimiento al doctor Julio César Guzmán Galindo, entrega este certificado por la exposición dada. Un aplauso, por favor. Gracias, muchas gracias a ustedes.